Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Una nueva edición completamente en vivo de All You Need Is Love desde el estudio 580 de TV USACH, también completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM. Tú ya lo sabes, te damos de todas formas las coordenadas. Canal 50.1 de la televisión abierta es TV USACH y la 94.5 FM Radio USACH para la región metropolitana. Y si es que estás fuera de la región metropolitana, igual nos puedes seguir por el cable, el servicio de Zapping y el servicio de Mundo Pacífico de Arica a Magallanes, de donde sea que puedas seguir con estas distintas sintonías que tenemos a lo largo de todo el país. Y ojo que además Zapping funciona con internet, así que si es que estás fuera de Chile también nos puedes seguir gracias al servicio de Zapping o derechamente en el streaming que está en www.tvusach.cl. Oye, una pregunta para empezar este programa calentando nuestras neuronas. ¿Cualquier cosa puede ser arte? ¿Cualquier cosa puede ser arte? En 1917, un hombre compró un urinario, lo firmó con un nombre falso y lo presentó en una exposición de arte en Nueva York. El que hizo esto se llama Marcel Duchamp, pero el tema es que el comité de la exposición no le exhibió el urinario que él quería que le exhibieran. ¿Por qué no? ¿Un urinario no puede ser arte? ¿Y si lo hubieran exhibido, habría sido arte? Bueno, esa es la pregunta que instaló Duchamp. Mucha gente diría que su obra es arte, y no porque el urinario sea lindo, tampoco por la habilidad técnica del autor, porque no lo hizo él, literal fue a una tienda a comprarlo. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser arte? Bueno, la respuesta más influyente la dio el filósofo Arthur Danto. Lo que convierte algo en arte no es una propiedad del objeto, sino su relación con un contexto. ¿Qué significa esto? Lo que Danto llamó el mundo del arte, ¿no? El mundo del arte es la red de teorías, historia, intenciones que rodean el objeto y lo insertan en una conversación. Piénsalo, un urinario en un baño es un objeto funcional, pero el mismo urinario en una galería, firmado, presentado con una intención, se convierte en otra cosa. Y no cambió el objeto, solamente cambió el marco. De hecho, muchas veces algo es arte cuando una persona o institución con autoridad en el mundo del arte le otorga ese estatus de arte. George Dickey diría que ser o no arte no es una propiedad del objeto, sino que al final es una decisión social. Así que sí, cualquier cosa puede ser arte. Y alguien dirá, pero si todo es arte, entonces nada es arte. Pero ojo, que muchas cosas puedan ser arte no significa que todo sea arte todo el tiempo. Las cosas no necesitan compartir una esencia para pertenecer a la misma categoría. Y de hecho, podríamos decir que el arte ni siquiera es una categoría de cosas, es una forma de mirar. La única lata es que los que deciden qué es arte y qué no suelen ser las personas poderosas. Las galerías, los museos. ¿O tú crees que decidimos nosotros? Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Redes sociales, tenemos varias de ellas. Nuestro director me había dicho algo, Rafael Montes, sobre la conexión cuántica. Estamos todo en orden porque tenemos @Radio USACH, @TV USACH, @Diario USACH y @USACH Oficial. En todas ellas nos puedes encontrar con nuestras preguntas curiosas, como por ejemplo: ¿la marihuana mata neuronas? ¿Los terremotos son predecibles? ¿El botón del semáforo sirve de algo? Y si quieres saber la respuesta a esas preguntas, bueno, ándate a nuestras redes sociales. Hay un código QR aquí abajo a la derecha en tu pantalla que si lo escaneas con tu celular te vas derechito a nuestras redes sociales a descubrir las respuestas a preguntas curiosas como esta que subimos ayer. Mira, ¿la U tendrá estadio alguna vez? Responde el experto. Sí, yo creo que sí. Eventualmente alguna dirigencia va a llegar que va a hacer las gestiones y va a construir el estadio, pero me parece que en el corto plazo la U tiene varios problemas institucionales más serios que atender antes de estar pensando en un estadio.
¿Cuál ha sido la relación histórica del Estado chileno con los estadios? El caso chileno igual es bien particular, porque si uno mira en Argentina, la gran mayoría tiene su estadio propio. En el caso chileno esto no es así. En la primera división serán 3 o 4 clubes los que tienen su estadio. El resto son todos estadios municipales. Entonces, claro, ahí la particularidad del caso chileno es que el Estado siempre ha tenido un rol muy importante en la construcción de los estadios, pero ahí igual hay que tener en consideración que los estadios que construye el Estado no son de propiedad de los clubes, son de propiedad del Estado. ¿Qué tan real es este mito de que Pinochet financió el estadio del Colo? No, eso es mentira. Esto surge de un comentario en Twitter de un hincha de la U, que es una fake news que se basa en un titular de un periódico de 1988, porque efectivamente Pinochet ofreció financiar una parte del estadio, pero fue en un momento en donde estaba el plebiscito disputándose, entonces fue una medida de aprovechamiento político. De hecho, una vez que Pinochet pierde el plebiscito, nunca se supo nada de los millones. Historiador del deporte Matías Moreno sobre, en realidad estábamos hablando de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol, las SADP que le ponen, que de alguna forma ahora hay una legislación que genera cambios en aquello, algo que era herencia de la dictadura de cierta forma, porque hubo un primer experimento en esa época con los equipos en la primera división, fracasó y luego se retomó posterior al 2000 ya con mucha mayor fuerza en el fútbol profesional este tema de las sociedades anónimas deportivas. Pero le preguntamos también, ¿va a tener la U estadio en algún momento? Y ardieron las redes sociales, ustedes nos comentaron a ver qué es lo que nos dijeron. Recuerden que le pueden sacar un pantallazo de esto y se lo mandan a su familia, le dicen mira, salir en la tele. Policarpo Fancine dice, no importa el estadio, no importa el marcador, corazones azules, corazones azules, corazones azules. Supongo que claro, un hincha de la U que está ahí reaccionando, aunque la respuesta del experto era más bien optimista, que alguna vez, en algún momento, si bien no dio fecha, no sabemos si en los próximos 5, 10 o 100 años, pero va a llegar eventualmente el estadio de la U, es lo más probable, en especial con un equipo de la categoría, la talla y la influencia cultural también que tiene en nuestro país, más allá del marcador, como bien dice el fanático, ¿no? Luis también nos escribe, cuando febrero tenga 31 días, perfecto, o cuando tenga 30 también habría funcionado, de la misma forma. Marín Martín, grande el bulla, oye, los fanáticos como llegan de todas partes, cada vez que se menciona el equipo, nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre endeudamiento, tarjetas de crédito, finanzas personales, cómo hemos normalizado vivir endeudado y no hablamos solamente del CAE, sino que consumir para vivir de alguna forma. Lo vamos a hablar con Alejandro Marambio, académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Ya está en el estudio, te aplaudimos, Alejandro. ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar acá en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. Oye, Alejandro, una pregunta que de hecho la esbocé en la introducción. ¿Vivimos para consumir? ¿Dirías tú que vivimos para consumir en cierta forma? Bueno, yo diría que sí, porque en el fondo consumir es una actividad que está muy, digamos, extendida, es parte de nuestro día a día. No tiene tanto una connotación negativa. En algunos casos se puede entender como que el consumo es este exceso de consumo, pero digamos lo que estamos haciendo ahora en nuestros momentos particulares de nuestro día a día es consumir cosas que son espectaculares a veces y cosas que son más bien ordinarias. Entonces por eso en realidad es parte de nuestra reproducción diaria el hecho de consumir. El consumo es como un poco reflejo de nuestra identidad también, ¿o no? Lo que consumimos puede comunicar. Exactamente, ahí hay otra forma de entender el consumo, porque está como toda esta noción más bien como material del consumo, que estaba refiriéndome recién, pero también está lo que tú mencionas, Iván, que tiene que ver como el consumo ha sido una de las actividades como esenciales de la sociedad en los últimos 40, 50 años, y que nos sirve también para expresar identidades, éticas, incluso hasta expresiones políticas, a través de las cosas que nosotros compramos, usamos o las experiencias que también tenemos. Entonces, en ese caso también se habla de un consumo más bien identitario, simbólico, con mucho de perfil socioeconómico metido entre medio, que nos busca como establecer ciertas dinámicas de diferenciación social. Entonces eso también es una parte importante de lo que nosotros entendemos por consumo. ¿Qué ejemplos se te ocurren como para que la gente entienda, que grafiquen bien esta relación entre consumo e identidad? Por ejemplo, siguiendo esta noción entre lo material y simbólico, la ropa, por ejemplo, es un bien de consumo que es muy cotidiano, digamos que sí. Todos tenemos ropa, todos usamos ropa, pero y seguramente en algunos momentos nosotros tomamos decisiones en torno a la ropa. Esas decisiones a veces pueden ser muy mecánicas, muy habituales, pero en otros casos puede que tengan que ver con nuestros gustos, con nuestras apreciaciones,
con incluso lo que nosotros queremos expresar, incluso inconscientemente. Entonces, yo a veces pregunto si todos cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué decisiones tomamos al tomar alguna prenda del closet? Claro. Entonces, si realmente es por el frío, si es porque me veo bien, o porque si quiero parecer una persona seria, o quiero parecer una persona entretenida, y usualmente es de todo un poco eso. Entonces tiene la parte material y la parte simbólica de lo que queremos transmitir, porque somos seres sociales, básicamente. Cuando hablamos de que se ha normalizado la deuda, ¿por qué hacemos esa afirmación? Bueno, yo iría por tres cosas Porque, principalmente. y perdón que te interrumpa, pero yo creo que mucha gente lo siente, ¿no? Como, sí, vivo endeudado, pero la normalización de la deuda es como no solamente decir que todos estamos endeudados, sino que pareciera que es el statu quo, ¿no? Como que es la forma de vivir. Exacto, exactamente. Como tú lo insinúas, Iván, hay tres cosas que constituyen esta idea de la normalización de la deuda. Uno es que tenemos una gran capacidad de acceder a la deuda. O sea, de algún tiempo a esta parte, en Chile, pero en general también en el mundo, se hizo más fácil estar endeudado. Dos, es que tomamos esas oportunidades, digamos, en el fondo, entonces la deuda se ha hecho como un proceso de uso muy regular. O sea, lo que tú mencionas, que casi todos estamos endeudados en distintos niveles, por distintos medios, por distintos objetivos. Y finalmente es lo que planteas en esta forma de entenderlo como un sentido común. En el fondo, estar endeudado es como lo que hay que hacer, lo que hay que, digamos, lo que hay que aprender a hacer para poder, digamos, vivir de la forma en que se nos exige o en la forma que queremos hacerlo. Donde queremos tener una vida digna, una vida un poquito mejor que la que teníamos antes, una vida un poquito mejor que la que tenían nuestros padres, y ahí está la deuda, y pareciera ser que esa es una de las principales formas que hemos tenido en general, la gran mayoría de la población, para poder cumplir esos objetivos. ¿Quién instaló este chip en nuestra cabeza? ¿Cómo se instaló en la sociedad? ¿Es parte del modelo neoliberal? ¿Viene incluso de antes? ¿Cómo se pueden trazar los orígenes de esta normalización? Bueno, sí, ahí siempre hay como procesos que vienen como desde lo macro, lo más arriba, y también desde lo micro, o sea, como a nivel más individual. Entonces, a nivel macro, efectivamente hay un tema como a nivel mundial, después de la crisis del petróleo de los años 70, como que, en dos palabras, como que se estancan un poco los salarios, pero los precios de las cosas siguen subiendo. Entonces, como que la vida se hace un poco más difícil. Por otro lado, en Chile, además de ese proceso, se instala un modelo de desarrollo basado en las políticas neoliberales, que lo que hace es instalar un modelo de acumulación de capital que tiene que ver precisamente con la generación de deuda. Grupos financieros, la AFP, la ISAPRE, las empresas del retail, que viven un poco también de lo que se llama la financiarización de la vida diaria, que en el fondo hay que recurrir a ciertos mecanismos de deuda, mecanismos financieros, para poder financiar nuestras actividades diarias. Y finalmente viene, claro, esta cosa que más, como dices tú, como que se instala un chip, se instala una cosa, una subjetividad que dice, bueno, esta es la forma que tengo que conseguir las cosas. O sea, si yo quiero darle una vida digna a mi familia, quiero darle vacaciones a mi familia, tengo que endeudarme. No hay otro camino. Exacto, en algún momento suena como un mal necesario, como una opción que es la que tengo que aprender a usar para poder hacer las cosas que esta sociedad, esta familia me está pidiendo. Sí, porque es interesante, tú mencionas, no es una cosa solo de Chile, sino que también hay algo a nivel mundial que se puede ver. No es que nosotros somos los únicos que hemos normalizado la deuda. No, así es. Ahora, cada país tiene sus propias características y tiene que ver también con los niveles de ingreso y los niveles de desigualdad. El caso particular de Chile tuvo un gran desarrollo en relación con las empresas que venden al por menor, digamos el llamado retail, las supermercados, tiendas por departamentos, que fueron los que, como se llama entre comillas, democratizaron el crédito. O sea, digamos que llegaron a segmentos de la población que no estaban accediendo al crédito. Esto me refiero bastante décadas atrás, en los 90 hacia adelante. Ahora eso ya es como decíamos, también una parte del paisaje ya. Pero esa es una de las particularidades del caso chileno, y eso hizo que también fuéramos bastante pioneros en esta masificación de la deuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otros países el uso de tarjetas de crédito nunca fue tan extendido. No sé, estoy hablando de Alemania y Japón, había como cierta desconfianza. El mismo Argentina, después de sus crisis financieras, tenían una gran desconfianza a los bancos, pero por ejemplo ahora están entrando con todo, con estos niveles de las microfinanzas y los prestadores de dinero de ese nivel. Oye, la bancarización entonces es uno de los principales elementos que hace que se normalice la deuda, podríamos decir. Claro, primero la bancarización se podría decir que es un proceso que lo que hace es instalar las capacidades y las formas de acceso de la deuda. Sí. Entonces,
es lo que permite lo que yo mencionaba, que como que primero hay que tener una gran infraestructura, digamos, financiera para poder prestarle plata a la gente y que hayan todos estos sistemas de análisis de riesgo, que exista la capacidad de poder ir a una tienda en cualquier lugar a hacer los avances en efectivo. Entonces, efectivamente en eso también Chile fue bastante pionero a nivel de Latinoamérica, por lo menos, que fue uno de los que más hizo esto desde, decía, como 20, 30 años atrás. ¿Es sinónimo hablar de la normalización del crédito con la normalización de la deuda? Digamos que en términos... Más allá de términos económicos, estoy hablando como en términos sociológicos. Claro, claro, en una primera entrada uno podría decir que sí, pero ocurre que después de todo este tiempo de normalizar precisamente, digamos, el uso del crédito, se producen como algunas ciertas inversiones de como lo que se entiende el crédito y la deuda. Fíjate que es muy común que la gente sienta que usa crédito, pero que no usa deuda, o sea, que en el fondo que no está endeudada porque siente que si está cumpliendo con sus obligaciones, si está pagando las cuotas sagradamente, no está endeudada. Pero claro, desde un punto de vista estrictamente económico, sí está endeudada. En el fondo como que tiene esos riesgos, o sea, si le pasa algo, en el fondo va a sufrir esas consecuencias. Ahora, por otro lado, lo que se hace es que como esta normalización implica que al ver que todos estamos usando esto, también como que se relaja un poco este criterio un poquito más moral de estar endeudado. O sea, como que ya no da uno no se sonroja tanto al decir que está endeudado. Quizás ahora lo que pesa más es como manejar mal la deuda, entrar en DICOM, porque en el fondo eso, desde el punto de vista sociológico, es lo que se llama como un consumidor fallido, o sea, como que no está jugando bien las reglas del juego que hay que jugar, y sobre todo que conlleva el riesgo de que si tú estás, digamos, castigado en el sistema de registro de deudores, no puedes volver a tener deuda, entonces como que vas quedando excluido de todo este sistema. Oye, tú mencionaste el tema moral y se podría hablar como de moralidades sobre el uso del dinero, en el sentido de que va cambiando por clase socioeconómica con lo que está bien endeudarse versus lo que está mal. Por ejemplo, endeudarse con salud versus endeudarse con un auto nuevo versus endeudarse. ¿Va cambiando eso según el estrato socioeconómico, la relación con el dinero? Sí, sin duda. Yo creo que va cambiando de dos puntos de vista. Una es que va cambiando en cómo se enjuicia, o sea, básicamente como que hay una normatividad de decir, mira, las clases más bajas en el fondo no pueden endeudarse para tener cosas suntuarias, porque en el fondo no es lo que le corresponde. Cuando se ve de repente las poblaciones con antenas parabólicas del cable, dicen como, oye, en vez de comprarse, no sé, un mejor colegio, están accediendo al cable, digamos. Claro, exactamente, y eso, claro, viene que es una dinámica muy propia de quienes están en las posiciones más dominantes, de establecer a través de lo que se llama como un capital simbólico, como las reglas de lo que se hace y lo que no se hace. Entonces, yo diría que en la práctica lo que ocurre es que sin duda que la gente que tiene más capacidad de ingreso, que corresponde también a quien tiene más capacidad de endeudamiento, accede, digamos, a inversiones, propiedades, pero en la práctica, en estas reglas de la cultura de consumo, como que todos se endeudan con la misma cantidad de cosas, o sea, como que se parte de un estándar de bienes con los cuales uno lo quiere estar, o sea, uno quiere estar, digamos, metido en esto, contar con estos dispositivos de la modernidad, el set mínimo de una casa, y ese, claro, como que actualmente llegamos todos. Y a ese es el estándar al que todos los grupos sociales aspiran. Oye, te habrás dado cuenta, Alejandro, que tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La Pecera! Mira, y tenemos acá esta pecera llena de papelitos. ¿De qué se trata este juego, Alejandro? Nadie gana, nadie pierde, no tienes ni que parar de tu asiento. Simplemente en cada uno de estos papelitos vas a encontrar frases provocadoras, reduccionistas, relacionadas con el crédito, con la deuda. Cosas que la gente puede pensar o decir. Entonces la idea es que yo saque uno de estos papelitos, lo leo a la cámara, y si lo que digo te parece que es una burrada, una tontera, que está equivocado o que no sé, matizable, tú lo matizas y desarrollas una respuesta. Si es que lo que digo te parece más o menos acertado, lo confirmas y desarrollas también una respuesta. ¿Te parece que saquemos un papelito? Perfecto. Saquemos un papelito entonces de la pecera. Estamos conversando con Alejandro Marambio, académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, sobre la deuda. ¿Vivimos para consumir? ¿Está normalizado el crédito en Chile? La respuesta ya te la estamos dando de alguna forma. Es un sí. ¿Qué es lo que nos dice la pecera para Alejandro Marambio? Usar tarjeta de crédito está mal. ¿Qué dice el experto? No está mal. Como decíamos antes, es uno de los recursos que nosotros tenemos para hacer cosas. Entonces, yo diría que no está mal per se. Ahí también uno puede pensar que hay formas de usar la tarjeta,
Yo diría que lo que está mal, digamos, es no conocer bien las reglas del juego de esa tarjeta. ¿Cuáles son esas reglas del juego? Lo que hemos estado hablando, cómo se normaliza la deuda, los Claro. problemas que ello puede traer. Sí. Ahora también es importante, yo diría, que darle una vuelta de a veces de que se produce como una dinámica de educación financiera que solamente se focaliza en decir, bueno, aprende a usar la tarjeta de crédito, no pagues el mínimo, solo eso. Pero también yo diría que es importante preguntarse un poquito lo que estábamos mencionando antes, que es como decir, bueno, ¿por qué tengo que llegar a usar la tarjeta de crédito? Como darnos cuenta que igual estamos metidos en un sistema que nos empuja un poco a eso y que no necesariamente es culpa de un individuo el estar endeudado o no estar endeudado. Esta idea del endeudamiento responsable es algo que a mí también me genera harto ruido porque se incentiva por parte del banco a que ocupemos la tarjeta de crédito lo más posible porque hay puntos, porque oye, hay una forma financieramente responsable de hacerlo, pero esto contribuye de nuevo a lo que hemos estado hablando toda la entrevista, ¿no? De la normalización de la deuda, la normalización del crédito. ¿Qué te pasa a ti con este concepto de endeudamiento responsable? Sí, todo lo que diga responsable siempre tiene como un truco porque suena bien en la vida ser responsable. Pero tener un endeudamiento responsable y también ser un consumidor responsable, lo que implica es como desviar, digamos, el peso de todas las, digamos, la injusticia, las desigualdades en una persona en particular. Como decir, mira, si tú estás endeudado o si tú eres, digamos, un consumidor que está destruyendo el medio ambiente, es tu culpa y tú tienes que solucionarlo. Y con eso estamos dejando de lado todas las otras estructuras, digamos, que tienen que ver con cómo está instalada la sociedad y que también son las que empujan, las que mueven, las que ponen estas reglas del juego en las cuales los individuos, digamos, tienen que aprender a moverse. Entonces, eso de que el endeudamiento sea responsable, como tú también decías, claro, suena bien en un principio, pero es como cargarle todo el peso de una estructura financiera, de una estructura socioeconómica desigual en un individuo en particular, en una familia en particular. Alejandro Marambio, académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Hoy te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa, Alejandro, de Muchas verdad. gracias por la invitación. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran los faroles en la antigüedad? ¿Cómo eran los faroles en la antigüedad? Porque mucho antes de la electricidad, los faroles eran una de las principales formas de transportar luz durante la noche. Los primeros faroles consistían en lámparas o velas protegidas por estructuras de metal, cerámica o bronce, diseñadas para evitar que el viento apagara la llama. Se utilizaban en hogares, calles, barcos y viajes nocturnos. Se han encontrado de hecho ejemplares en ciudades romanas como Pompeya y Herculano, donde estaban fabricados con hierro, bronce e incluso materiales todavía más lujosos. Uno de los personajes asociados al estudio temprano de la luz y las lámparas fue Theophrastus, discípulo de Aristóteles. Este señor Theophrastus dejó registros sobre diversos fenómenos naturales y es uno de los autores antiguos que mencionan el uso de linternas y sistemas de iluminación en el mundo griego. Los faroles permitieron que las personas pudieran desplazarse con mayor seguridad después del atardecer y se transformaron en herramientas esenciales para comerciantes, viajeros y marineros. De hecho, un dato curioso, algunos faroles romanos usaban láminas de cuerno animal translúcido en lugar de vidrio, permitiendo que la luz saliera sin que el viento apagara la llama. Avanzó el tiempo y durante la Edad Media y la Edad Moderna los faroles evolucionaron y empezaron a usarse de manera más amplia en ciudades y caminos. De hecho, los modelos más comunes estaban fabricados con estructuras metálicas y paneles de vidrio o cuerno. En muchas ciudades existían normas que obligaban a quienes circulaban de noche a portar una fuente de luz visible. Uno de los avances más importantes en el tema de la iluminación llegó gracias a Aimé Argand, quien en 1782, sí, terrorífico, desarrolló una lámpara de aceite mucho más eficiente. Su invento produjo una llama más brillante y estable, revolucionando la iluminación de faroles, faros marítimos y espacios públicos. Hoy, los faroles continúan presentes, aunque utilizan tecnologías muy distintas a las de la antigüedad. Las lámparas LED, los paneles solares, los sistemas inteligentes, todo eso permite iluminar calles, parques, espacios públicos con mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental. Además, muchos diseños modernos conservan todavía la apariencia clásica de los antiguos faroles como elemento decorativo y patrimonial. De hecho, lo curioso es que algunos faroles modernos funcionan completamente hoy día con energía solar y pueden ajustar automáticamente su intensidad según la cantidad de personas que detecten en las cercanías. ¿Cómo ha avanzado el faroleo? Te lo contábamos acá en TV USACH y seguimos con más All You Need Is Love después de esta pausa. Hagamos la corta. Ciencia al paso.
Seguimos con más. Nos volvemos locos porque tenemos noticias de ciencias para ti y para todos los que nos siguen. Noticias astronómicas. Mercurio, Venus, Júpiter y la Luna van a coincidir en el cielo y el espectáculo se va a poder ver en Chile a simple vista desde hoy y por los próximos 2 días. Durante las tardes del martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio se va a producir un fenómeno conocido como alineación planetaria, es el nombre popular, en el que la Luna, Mercurio, Venus y Júpiter van a ser visibles en una misma franja del cielo poquito después de la puesta del sol. Para que estén atentos, el horario más favorable en Santiago va a ser entre las 6:20 de la tarde y las 6:45 mirando hacia el poniente. De hecho, mira lo que voy a hacer, voy a copiar esto y se lo voy a mandar a un amigo para acordarnos de ver esta cuestión. Sí, pues no, porque si no después se me olvida. Después le voy a poner acá, mira, después te explico qué es esto. Ya, listo. Es que a mí me gusta no perderme estas cuestiones y siempre yo las comunico y después yo nunca las veo. Le aviso a todos y yo nunca tengo la oportunidad de verlo. Ya, en Santiago entonces el horario más favorable para ver esta alineación va a ser entre las 6:20 de la tarde y las 6:45 mirando hacia el poniente en dirección a la puesta del sol, y después de las 8 de la tarde los astros van a dejar de ser visibles. Esta alineación, como te digo, va a poder verse a simple vista en gran parte del país. La Luna va a ser la mejor guía para orientarse en el cielo del atardecer porque cerca de ella va a estar Venus, excepto hoy, 16 de junio, pero ya desde mañana va a estar completito, que es el planeta más brillante y cuya atmósfera refleja gran cantidad de luz solar y lo hace visible antes de que el cielo oscurezca. Júpiter también va a aparecer como un punto luminoso siguiendo la misma franja, y Mercurio, que es el más difícil de ver, va a quedar sobre el horizonte, envuelto en el resplandor del crepúsculo. Las condiciones de observación van a variar según la ubicación y el clima. En el norte del país, por ejemplo, las condiciones son mucho más favorables que acá en Santiago porque hay menor humedad, hay mayor transparencia atmosférica también que permite ver los objetos con mayor claridad, mientras que aquí en la zona central también debería ser observable siempre que la franja hacia el poniente esté despejada, mientras que en el sur la nubosidad y la humedad propias de la temperatura de la temporada podrían dificultar la visibilidad. Así que entre más al norte estés, mejor. En el norte se va a ver clarito, en el centro más o menos, y en el sur puede que ni siquiera se vea esta alineación. De hecho, para identificar con mayor facilidad cada astro, se pueden apoyar en aplicaciones de astronomía como Starwalk o Stellarium, que te muestran en tiempo real la posición de cada cuerpo celeste según la ubicación del usuario. Alineación planetaria. Martes 16, hoy, miércoles 17, mañana, jueves 18, en la tarde, tipín 6:30 de la tarde, si es que ven a la Luna, van a poder ver Luna, Mercurio, Venus y Júpiter visibles en una misma franja de cielo junto con el atardecer. Buen panorama. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre la muerte. ¿Es algo en lo que piensas? Yo siempre digo que no hay vida sin muerte. Pues todo lo que hacemos, lo hacemos porque en algún momento va a llegar la parca y nos va a pegar el hachazo y nos vamos a tener que ir para el otro lado. Reflexionemos sobre esto junto con cine también y películas. Gracias a Mario Sobarzo, nuestro filósofo crack y académico de la USACH, por estar acá. Nuevamente, Mario, ¿cómo te va? Nuevamente por acá, Iván, feliz por siempre venir a compartir aquí, a conversar en una televisión universitaria, ¿no? Televisión y pública. Y pública. Hay poquitos canales 100% públicos en Chile. Absolutamente. Eso es una cosa que hay que siempre defenderla mucho, sí, en nuestra y promocionarla. Y promocionarla. Así es. Oye, Mario, partamos viendo el séptimo sello. Esto es de Ingmar Bergman, porque esta reflexión sobre la muerte siempre va a ser más rica con películas. Así que veamos una escenita y de ahí seguimos conversando. Media Luna Roja Palestina, le atiende Omar. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Puedes decirme tu nombre completo? ¿Con quién estabas en el coche? Con Agnes. Hola. Estoy esperando para saber a quién tenemos disponible. Están a 8 minutos de allí. En 8 minutos pueden salvar a la niña. Eran los mejores rescatadores. Los han matado. Dime, ¿se mueven o están parados? ¿Ha bajado alguien? ¿Hanud? No, por favor.
mejor tienes que reemprender la coordinación. Por favor. Oye, ¿a qué curso vas? Ya, estábamos viendo ahí, nos equivocamos, pero era La voz de Hind Rajab de Kauter Ben-Hania, una película más o menos reciente y que nos habla de la muerte también. ¿De qué manera podemos partir hablando de esto con esta película? A ver, era muy interesante porque quería que hoy día pudiéramos hablar de 3 momentos con respecto a la muerte y su relación con la cinematografía. Por una parte lo del genocidio, otra parte la relación muerte y arte, que es una cosa que te decía vamos a conversar, porque tú lo partiste con ese tema del programa. Y en tercer lugar la relación con la pandemia, ¿no? Con la peste. Y hablar sobre los genocidios es una cuestión que es muy terrible porque sabemos que el siglo XX fue el siglo de los genocidios y que todavía hoy día en el siglo XXI, después de la ONU, después de todo lo que ha sucedido, siga apareciendo esto, es brutal. Este es un caso real. La historia está hecha bajo una técnica que también utilizaba otro director italiano que se llama Gillo Pontecorvo, que en una película maravillosa que se llama La batalla de Argel, también hace esto de utilizar escenas, cosas reales y mezclarlas con los actores. Ya. En este caso tenemos la voz de Hind Rajab, de esta niña de 6 años, ¿no? De 6 años. Es desgarrador pensar que una niña de 6 años haya sido asesinada a sangre fría. ¿Por qué fue asesinada a sangre fría? Ella iba huyendo justamente de Ramallah, que es un sector en Gaza, donde es que hoy día el ejército de Israel está aplicando justamente una política de exterminio, de genocidio, pero también de limpieza étnica, y que ella con su familia, 2 tíos de ella y sus primos, van huyendo en auto porque les dicen que tienen que salir de ahí porque van a atacar. Y son rodeados por tanques y son asesinados con 355 balas contra un automóvil, balas de guerra, no es balas de las que normalmente vemos en las ciudades, que son balas que un auto puede incluso resistirla, puede quedar en algún lugar detenida, pero una bala de guerra atraviesa el auto y sale por el otro lado. Y fue un acto que ocurrió. Mueren primero los tíos y los primos de Hind Rajab. Ella se logra comunicar con un familiar en Alemania y a partir de eso la Cruz, la Media Luna Roja, que es el equivalente a la Cruz Roja Occidental, se conecta con ella y empieza un diálogo, como digo, que dura 3 horas hasta que Hind Rajab es finalmente asesinada, masacrada. Y no solamente ella, sino también el equipo de salvataje que la va a ir a buscar, que le dan la autorización, cuesta mucho. El Estado de Israel dice que no puede venir. Le dicen que es una niña de 6 años la que está ahí y le permiten ir a este equipo de salvataje y en el camino es acribillado también por, sabiendo además que es una ambulancia que va con la cruz muy mostrada, muy clara, ¿no? Etcétera. Y da cuenta, ¿no?, de que recordemos que lo que ha ocurrido con Gaza en estos últimos meses, en estos últimos años, que ya lleva muchas décadas, no estamos hablando de que desde que se funda el Estado de Israel y que se crea lo que es la resolución de la ONU 181 del año 1947, que establece la creación de 2 estados, Israel y Palestina, en adelante ha habido un proceso de limpieza étnica de la población palestina, por eso es que tenemos tanta población palestina también acá en Chile, porque una parte importante llegó acá, huyendo justamente de esto que ellos llaman la Nakba, que es la expulsión de sus territorios, pero también que significó quema de cosas, violaciones, asesinatos, etcétera, y que hoy día vemos nuevamente, no solamente en la zona de Hamas, donde uno podría pensar que en Gaza, donde es que tiene el control Hamas, podía ser razonable que el Estado de Israel tratara de defenderse, pero también lo vemos en el otro sector que tiene justamente controlado, ¿no?, por población palestina, que está están metiendo colonos y esos colonos están cometiendo crímenes de guerra como quemarles los cultivos, violar mujeres, matar niños, etc. Recordemos que de los 70.000 muertos que más o menos se reconocen, cerca de 30.000 son niños y niñas, ¿no? Es una cuestión que es francamente desgarrador cuando uno piensa que esto está sucediendo. Y en el caso de Hind Rajab, que como digo es un diálogo real, donde tú puedes escuchar la voz de ella y a medida que la vas escuchando se te va apretando, ¿no? Su voz real, por lo demás. Su voz real, son las grabaciones reales. La verdad es que es desgarrador pensar que ahí hubo posibilidades de evitar ese asesinato, que sabían efectivamente que era porque los tanques israelíes tienen una visión en 360 grados, son tanques que son los más avanzados de todo el Medio Oriente, de los más avanzados a nivel mundial, y que además tienen controles de calor, por lo tanto sabían efectivamente qué tipo de persona era la que estaba arriba, qué edad tenía esa niña. Y como digo, es una cosa que uno no puede estar tranquilo, no puede sentirse cómodo con una situación como esta mientras está ocurriendo, y mientras además vemos que
un Estado que no respeta, no tiene límites. O sea, fíjate que la ONU establece que el único país en el mundo que no tiene límites establecidos es Israel. Y sigue avanzando. De hecho, hasta el día de hoy, Líbano está perdiendo territorio, Siria tiene territorios ocupados. Y el proyecto del Gran Israel, cuyo lo ha representado muchas veces Netanyahu, es extenderse a territorios de Jordania, del Líbano, de Siria, y ocupar un territorio que corresponde a lo que era el antiguo Israel del Antiguo Testamento. En una época que no tiene nada que ver, y particularmente con una población que hoy día, la población israelí, hay que decir que tiene poco que ver con los judíos del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, no son descendientes genéticos siquiera de esto. Hay un historiador, hay un cientista político mexicano, geopolítico mexicano, que justamente señala de que ellos más bien son una mezcla que sería turcómana, ¿no? Que vendrían de la época de la Edad Media, donde es que una parte importante de la población se convierte al judaísmo. O sea que poca relación tiene hoy día esto con lo que está, Alfredo Jalife se llama el analista, por si alguien quiere buscarlo, y poco tiene que ver esta población, y particularmente los Ashkenazi, que son mayoritariamente población que nosotros podríamos calificar de población europea. De hecho, Netanyahu, su verdadero apellido, es un apellido polaco, él no tiene nada que ver, y lo que hacen como parte de este sueño, ¿no?, de construir un Estado laico israelí, es tratar de cambiarse los apellidos para hacerse cargo como si fuera una especie de etnia que viene de la época del Antiguo Testamento. Oye, para volver a la reflexión sobre la muerte, me llama la atención algo que tú decías, que es muy doloroso que todo lo que representa esta película y bueno, todo el genocidio en Gaza es evitable. ¿Por qué lo digo? Porque la relación con la muerte que tenemos todos en general no es como lo que está pasando ahora en Gaza. Claro. Yo pienso en otras películas sobre la muerte, como por ejemplo Memoria Infinita, que es una película chilena que tiene que ver con la pérdida de memoria, etcétera, y va muriendo de a poco. No me acuerdo cómo se llama el periodista, que es conocidísimo, pero es una muerte como la que podemos enfrentar nosotros, degenerativa, por enfermedad, cáncer, lo que sea. Pero esto es una muerte impuesta por otro ser humano, por otro grupo de seres humanos. Esa relación con la muerte es muy distinta. Eso es muy interesante, por eso te decía lo del genocidio. Porque yo no tengo miedo cotidiano a que voy a morir de repente. No, la posibilidad de los genocidios existen cuando aparece el Estado moderno, ¿no? Antes del Estado moderno no existen genocidios, podrían haber matanzas, pogromos, persecuciones, exterminio incluso de poblaciones, pero son generalmente desarticulados. Cuando es que los Estados aparecen y los Estados están en condiciones de organizar exterminios de población, y recordemos acá que el Estado turco exterminó a la población armenia, que Alemania, normalmente tendemos a recordar el genocidio del pueblo judío y de una parte importante de población liberal, comunista, homosexuales, etcétera, el año 45, entre el 39 y 45, un poquito después, parte del genocidio como tal, pero en medio de la Segunda Guerra Mundial. Pero Alemania también tuvo un genocidio en África, ¿no? El genocidio contra Namibia, que casi dejó casi 1 millón de muertos aproximadamente, comenzando el siglo XX. Y así, ¿no? Vemos una cantidad, el genocidio japonés con la ciudad de Nankín en China, que dejó una población de 2 millones de habitantes, dejó menos de 500.000 habitantes en la ciudad, y donde es que las violaciones, los asesinatos fueron datados por ciudadanos alemanes que eran nazis, y le manda la carta con las fotografías justamente a Hitler, este ciudadano alemán, un doctor muy conmovido por lo que está sucediendo con la población china, y le responde Hitler: quédate callado, no sigáis hablándole cera. Por supuesto no sabíamos lo que iba a venir después. Él era un nazi que pensaba de que lo que quería era llegar a ser Alemania grande otra vez, como hoy día lo dice Estados Unidos, pero no se imaginaba lo que era esto, ¿no? Hoy día lo que vemos es que los estados son capaces de cometer genocidios que además se sustentan en teorías de raciales o teorías étnicas de superioridad, y esto es muy notorio, ¿no?, en todo lo que ha sido justamente la forma en que han ido sacando a la población de Cisjordania, en la que han ido eliminando justamente a la población de Cisjordania, una limpieza étnica de todo punto de vista. Y bueno, no es casual que la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional han caracterizado esto como un genocidio y han pedido al Estado de Israel que garantice condiciones para que deje de cometerlo, porque no es posible un genocidio si no es con la anuencia de los aparatos estatales, de los institutos, de los temas judiciales, de lo que es toda una población que además es parte de esto. Recordemos que lo que nos dicen, y fíjate que cuando uno ve la televisión israelí es brutal, porque aparecen tipos como Ben Gavir humillando gente, y fíjate que la escena de Ben Gavir humillando a la gente es el ministro de ¿cómo se llama?, de Relaciones Exteriores de Israel. Y Ben Gavir humilla a la flotilla
los tira al suelo, y es exactamente igual a una escena de la película La lista de Schindler, donde es que un nazi agarra de pronto a un judío, lo tira al suelo para humillarlo. Fíjate que la escena es como si lo hubieran tomado de la película de Steven Spielberg y lo hubieran llevado hoy día a la actualidad, a la realidad. Otro tipo como Israel Katz, que dice: nosotros no nos importa lo que haya firmado Trump hoy día, que estamos a punto de que se firme con Irán, ¿cierto? No nos importa porque vamos a seguir adelante y vamos a hacer una zona, un colchón de seguridad en el Líbano. Una cuestión que uno dice, pero ¿de dónde salió esto de que un Estado puede invadir a otro Estado? Si los Estados tienen como elemento fundamental de la ONU los territorios, las fronteras, son de fronteras que están garantizadas y que son inviolables. Bueno, todas estas cuestiones, hay que decir que el Estado de Israel, desde el año 1948, cuando se funda, hasta el día de hoy, nunca ha respetado los acuerdos, ni las grandes cosas que ha dicho la ONU, ni ningún otro ámbito de temas internacionales. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Y nadie hace nada. Y lo que es peor, tú terminas viendo que los embajadores que muchas veces mandan los países, y el caso nuestro hoy día, con todo lo que está saliendo justamente con el actual embajador de Israel, es que tú no sabes si es que son embajadores que son israelíes representando a Chile para ir a Israel, o si son chilenos representando a realmente Chile. Porque es muy difícil saber cuál es el límite donde es que realmente todos los embajadores que se envían al Estado de Israel en todos los países del mundo son judíos, por una parte, y por otra parte es difícil saber cuánto de esto tienen ellos de sionistas y de defensores justamente de este Estado de Israel. Hay que decir que el sionismo no tiene mucho que ver con la cultura semita, ni con la raza semita. Normalmente se confunde esto, ¿no? Se tiende a decir, que usted está hablando contra el Estado de Israel, entonces es antisemita. Totalmente falso. De hecho, yo tengo mi familia política, fue familia judía, y ellos no están de acuerdo, no estuvieron de acuerdo y siguen sin estar de acuerdo. Hay una porción importante de judíos que no son sionistas, no es sinónimo. Muchos, no es sinónimo. De hecho, toda la población religiosa judía no reconoce el Estado de Israel porque lo considera un Estado laico y consideran que el Estado de Israel solo puede existir cuando venga el Mesías. O sea, por lo tanto, oye, Mario, sigamos viendo películas, ¿te parece? Vamos a ver ahora El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Esto es de Peter Greenaway, lo vemos por TV Usachi y Radio Usachi. Una película de venganza, podríamos decir, ¿no? Y es una forma de ver la muerte muy distinta a lo que estábamos hablando recién. Totalmente. ¿De qué se trata y cómo se relaciona con lo que estamos hablando? A ver, vamos por parte. Aquí hay dos genios, ¿no?, que se juntan en esta película, que es Peter Greenaway, un director maravilloso que originalmente estudia artes visuales antes de dedicarse al cine. Y eso es muy notorio en todas sus películas, ¿no? En Asesinando por Números, que es una película que se conoció acá en Chile como... no me acuerdo el nombre exactamente que le pusieron, pero Asesinando por Números el nombre. Otra que es 8:30 mujeres. La Tempestad, ¿no?, basada en la obra de teatro justamente de Shakespeare, etcétera. Una cantidad de películas. El vientre del arquitecto. Todo eso es muy notorio, su tema con la visualidad artística, que es preciosa. En esta película lo que vemos es un estudio con respecto a lo que es la naturaleza muerta en la cocina, en particular en el flamenco, y en el flamenco barroco. Eso al tiro. Y por otra parte, tenemos a Michael Nyman, un músico maravilloso, extraordinario, que hace la banda de sonido, también músico de banda de sonido como Las Horas, ¿no?, que también es otra genialidad, etcétera. No vamos a detener ahora. Actos secos. Muchos trabajos en conjunto con los actores, también actores de primera dentro de la película. Es una obra que es para disfrutar visualmente, y eso es muy notorio. Él está estudiando, está tratando de mostrar como parte de sus experimentaciones artísticas
en el caso de Greenaway, que sigue esta lógica de que el cine vendría a ser una continuidad de las artes visuales, pero sin el elemento aurático, ¿no? ¿Qué posibilidad que es una cosa que Benjamin había desarrollado? Pero ¿qué ocurre cuando es que nosotros llevamos estas mismas representaciones que son propias del barroco flamenco, son la naturaleza muerta en la cocina? La naturaleza muerta en la cocina es lo que muchas veces hemos visto cuadros en las casas, que es muy común, que son frutas, que son verduras, e incluso animales, ¿no? Representados en el hecho de ¿cómo se llama? Fileteados, cortados, tipo matadero. Tipo matadero, ¿no? Ahí el caso del Van Eyck y otros artistas que muestran varias obras, ¿no? Que tienen que ver con eso, Rembrandt, etcétera. Lo estudian como parte de cómo mostrar el proceso de la descomposición, el proceso de la muerte dentro de lo que es la visualidad artística, porque pareciera que los dos elementos están profundamente en contradicción. El arte viene a ser una representación de la vida, de lo que se llama lo sublime, la experiencia que te lleva, te exalta, ¿no? Te saca de ti mismo, te hace avanzar hacia una experiencia más plena de la vida, y por parte de la muerte es la descomposición, la desaparición, es la pérdida, etcétera. De hecho, también lo estudia en Saw, otra de las películas de Peter Greenaway. Y fíjate que acá lo que él intenta mostrar es cómo, en el fondo, transcurre una historia de amor en el medio de una cocina con un dueño de la cocina que es un fascista, ¿no? Que desde todo punto de vista es alguien como que... este gángster, ¿no? Es un gángster, claro, Sí. pero que tiene elementos medio fascistoides porque su relación con la forma en que compra la cocina al chef, la forma en la cual él se relaciona con su mujer, ¿no? Cuando la mujer está hablando con su amante, por eso se llama así la película. Él está contando que él la tortura en forma sexual, ¿no? Y que le introduce cosas dentro del cuerpo que son cosas terribles y que tiene una relación medio infantil, además, cuando es que tiene estas acciones, etc. Y entonces lo que hace la experimentación es mostrar cómo se puede llegar a la representación visual de esto, de esta imagen, con movimientos, porque cine, no solamente los cuadros de fondo que aparece gente comiendo y tomando alrededor, sino también en esta relación que hay con la historia, con la acción, con las cosas que ocurren, como tú dices, una venganza finalmente, con el levantamiento de los pigmeos, de estos liliputenses que trabajan para el gángster y que en algún momento se sublevan y hacen una danza macabra, además, para poder representar justamente este sacrificio que él ha cometido. Bueno, la película, de verdad, es una película que más allá de la historia, que es muy interesante, muy entretenida, como digo, es para disfrutarla visualmente, es una de mis películas favoritas, de hecho, de la banda de sonido la escucho en forma constante, tiene una utilización de la música en los momentos centrales de la historia que combinan con los elementos de la historia, de la película, de lo que está contando, ¿no? Es realmente una maravilla, ¿no? Y como te digo, es muy interesante porque si uno quiere meterse a investigar sobre esto de la naturaleza muerta en el flamenco, en el barroco flamenco, es una cuestión para profundizar y para poder analizar, donde es que hay muchas referencias, ¿no? Él, bueno, como te digo, como él es artista, en varias películas analiza diferentes épocas. Por ejemplo, en El contrato del dibujante analiza lo que es la pintura de circunstancia que utilizaban los ingleses en el siglo XVII y XVIII, ¿no? Que son estas casas donde que nos iban mostrando, que les encantaba mostrar sus mansiones. Bueno, acá no, acá analiza el tema de la descomposición, la muerte, la relación justamente con la alimentación, cómo la alimentación y la muerte están profundamente relacionadas, porque uno come alimentos que ya están en proceso de descomposición. Del momento en que cortaste la fruta ya la empezaste a descomponer, y lo mismo con los animales. Entonces, cómo eso puede entremezclarse con el hecho de la belleza, ¿no? Con lo sublime de esta belleza que aparece en el arte. Oye, Mario, estamos cortos de tiempo, así que vamos a pasar al tiro a la tercera y última película. Ahora sí, el séptimo sello de Ingmar Bergman, y seguimos hablando sobre la muerte en All You Need Is Love. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía.
Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti. Oye, esta es como la representación más tradicional de la muerte, ¿no? Personificada en una persona, etcétera. Sí, bueno, esto lo que nos cuenta Ingmar Bergman es un cineasta también genial. De hecho, una de las mejores representaciones del fascismo la hace él con el huevo de la serpiente, ¿no? Pero no nos metamos ahora en eso, metamos en esta otra película. Sí. Aquí es el tema de la peste, transcurre justamente en el contexto de lo que es la peste bubónica en Europa. Lo que intenta mostrar es justamente una muerte desbocada, una muerte que rompe los cánones sociales, que desestructura las sociedades. De hecho, una de las mejores imágenes que han aparecido en el cine, creo yo, de lo que eran las danzas macabras medievales, donde es que veíamos, y que es una representación que aparece muchas veces en el arte, donde es que veíamos a un sacerdote llevado justamente por la muerte, a un campesino, a un caballero, o sea, todos marchando en conjunto. Y recordemos que además estas danzas a morir, pero además estas danzas macabras, cuando llegó justamente la peste, hacía que la gente se liberara todos sus excesos, ¿no? Excesos de tipo sexual, alimenticio, todo lo que tú no puedes hacer normalmente. Cuando llegan estas situaciones de peste, se explotan, se liberan pulsiones que la humanidad no logra controlar. Ahora, es interesante porque en ese contexto de esa explosión de pura pulsión que es incontrolable, aparece esto que es lo más racional dentro de todo, que es el juego de ajedrez, donde es que las reglas son muy claras, donde tú no puedes hacer trampa porque las trampas son demasiado evidentes, donde es que la posibilidad de también es un juego de caballeros, como se dice normalmente. No, estas ganas de seguir viviendo también. Exactamente. Te visita la muerte y lo primero no es decir llévame, sino que echemos una partidita de ajedrez a ver si es que me la salvo. Y hay algo muy interesante que dice ahí en esa escena, ¿no? Que él dice, el espíritu está listo, porque yo soy un caballero, o sea, una de las cosas que los caballeros tenían que hacer en su juramento de fidelidad era estar preparados para la muerte. Claro. Pero la carne no, dice. La carne no, la carne quiere seguir viva, ¿no? Y en ese, bueno, la historia transcurre porque él puede jugar ajedrez justamente con la muerte, como no se termina la partida porque alcanzan a hacer un par de movimientos y la muerte tiene que irse a cumplir sus funciones, sigue avanzando en diferentes momentos de la historia y se va encontrando con ella y va jugando con el partido. Ahora, lo interesante, no quiero hacer spoiler, pero es que la muerte hace trampa. Ya. La muerte hace trampa, porque cuando el caballero tiene listo el partido, lo tiene ganado casi, él se va a confesar, ¿no? Y está muy feliz porque se va a lograr salvar de la muerte. Y el confesor es un cura, pero en realidad quien está de fondo es la muerte. Y la muerte escucha la trampa que le tiene tendida justamente el caballero, y por tanto está anticipado, y la jugada maestra con la cual podría ganar el partido y haberse salvado de la muerte termina siendo esta idea como que fallida, que la muerte no juega limpio. La muerte no juega limpio, claro. Es que no puede jugar limpio porque tú juegas limpio cuando estás en condiciones de igualdad. Y el problema es que la muerte, y nosotros no tenemos condiciones de igualdad, y al resto de lo que tú partías, ¿no? El tema de que la definición, fíjate que en el mundo griego, la gran diferencia entre los dioses y los hombres es justamente la mortalidad y la inmortalidad. Los dioses son inmortales, y cuando es que se enfrentan a la mortalidad humana, tienen que dar vuelta al rostro y salir arrancando de la muerte, porque eso es algo que los repugna. Es una cuestión que es tan horrorosa que la única experiencia muy semejante a la muerte que viven los dioses griegos es cuando beben el agua del leceo, del agua del olvido, el agua de la estigia, perdón, el agua que les permite a ellos hacer el juramento. Y aquel que miente cae en un estado como si estuviera muerto durante un par de años. Y eso es algo que es horroroso. Por lo tanto, mentir en juramentos que son demasiado graves, demasiado terribles, son terribles. Y mandan a Hermes a buscar esta agua de la estigia para poder hacer que la beba los dioses y entren en una experiencia de muerte semejante a la de los humanos. Por supuesto, no igual, porque no es una muerte definitiva, no es una muerte total, sino que es una muerte parcial. Pero así todo, resulta para ellos repugnante, resulta temible, resulta horrorosa. Y en ese sentido es interesante porque, claro, esa distancia, esa diferencia ontológica de nuestra relación con la muerte entre los dioses y los humanos es representada justamente en esta figura de la muerte que, por supuesto, no tiene nada que ver con todas las expectativas, deseos, sueños, creencias, todo lo que nosotros podamos tener es completamente inefable en la relación con la muerte. De hecho, cuando es que tú te enfrentas a la experiencia de la muerte, lo que te enfrentas es a una experiencia donde es que solo queda el silencio, porque ¿qué otra cosa puedes decir en la muerte que no sea una palabra que viene de la vida? O sea, el lenguaje es de la vida. En cambio, la muerte es la experiencia del silencio más absoluto, es la experiencia del abandono justamente del lenguaje, de la palabra, de la posibilidad de comunicación. La muerte es intraducible a otro, ¿no? Cuando es que Enrique Lihn está muriendo, escribe
su famoso diario de muerte, que cuenta la experiencia del cáncer y dice, nada tiene que ver la muerte con la muerte. Y es eso, ¿no? Donde es que él dice que en el fondo todo lo que podemos decir con respecto a la muerte, llegados al momento de la muerte, es una cuestión que parece impostura, parece falso. Mario Sobarzo, filósofo, crack, académico de la USACH, nuestro panelista de filosofía, películas y tanto más. Muchas gracias nuevamente por estar acá en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que después de lo de Israel me vuelvan a invitar. No, siempre. Nosotros acá defendemos lo que hay que defender y Mario Sobarzo representa totalmente lo que pensamos, así que no te preocupes. Muchas gracias, Iván. Seguimos con más All You Need Is Love. Se nos acaba el programa, así que recuerda, nos encontramos de lunes a viernes de 11 de la mañana al mediodía, completamente en vivo por TV USACH y por Radio USACH. Que estén muy bien. Chao, chao.